Oye, claro que en un mundo sobresaturado de información, en donde ahora abundan los modelos de inteligencia artificial, por todos lados vemos videos y noticias virales y sobresaturación de datos, claro que esto hace que dejemos de pensar críticamente. Y con ello caer en engaños mentales cotidianos, sesgos cognitivos o incluso manipulaciones emocionales o mentales que pueden afectar nuestra toma de decisiones en el día a día. Así que si quieres saber cuáles son los principales engaños mentales o sesgos cognitivos y cómo evitarlos, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si por alguna razón es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar muchos videos que están relacionados principalmente con el coaching profesional. Ya nos vamos a ir conociendo, pero también te vas a encontrar contenido que está desarrollado alrededor de la motivación y del desarrollo personal. Y precisamente hablando de crecimiento, de evolución y de desarrollo personal, el día de hoy te quiero hablar sobre un tema, el pensamiento crítico. Mira, el pensamiento por toda la historia o realmente desde que tenemos acceso a la información, es que está conectado con el crecimiento de los seres humanos, porque el pensar es una actividad que normalmente nos ayuda a vivir mejor, nos ayuda a ser más productivos, nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos ayuda a aprender cosas nuevas, a reflexionar cosas que estamos haciendo y, por supuesto, a hacer cambios o modificaciones que queremos ver reflejados en nuestra vida actual. Así que el pensar es una de las cosas más maravillosas que están conectadas con nuestro desarrollo. Es decir, a mayor crecimiento personal o a mayor desarrollo personal, normalmente tú y yo estaríamos haciendo mayor pensamiento, es decir, haríamos mayor trabajo en pensar las cosas, en pensar lo que decidimos, en pensar lo que nos ayuda, en pensar lo que nos suma y, por supuesto, ser muy celosos con todos aquellos pensamientos que no nos ayudan. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Tú me puedes decir, oye Liliana, pero el pensamiento crítico realmente ya no es tan crítico porque ya con tanto modelo de inteligencia artificial, con tanta sobresaturación de información, con tantos datos en todos lados, parecería que más bien el objetivo es que los seres humanos ya no nos pongamos a pensar. Es decir, parecería que ya todo nos lo dan en una charola de plata y ya no es necesario que nos pongamos a reflexionar si realmente queremos esa cosa o si realmente eso que está pasando es correcto o si la fuente de esos datos que estoy analizando es la ideal. Pues parecería que ya todo nos lo están dando de forma automática. Ahora, ¿cuál es el riesgo de no pensar? Déjamelo en los comentarios de este video, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es el riesgo de no pensar? ¿Cuál es el riesgo de olvidarnos del pensamiento crítico? Bueno, primero que nada, es que podemos estar cayendo en engaños mentales, que de alguna manera eso se puede favorecer precisamente por tener tanto acceso a la información, porque a lo mejor ya cualquier aplicación, cualquier modelo de inteligencia artificial nos da la respuesta en segundos, así que como para qué me tomo la molestia en pensar o en reflexionar lo que está sucediendo. Y esos engaños mentales pueden hacer que con el tiempo vayamos tomando decisiones mal informadas. Puede ser que a lo mejor estemos en la zona de confort por más tiempo porque no queremos tomar riesgos y probablemente eso nos va haciendo más temerosos porque pues antes de hacer cualquier cosa vamos a ir a preguntar a cualquier modelo de, oye, a ver, dime, ¿no? Tengo que estar como súper seguro, súper segura de que voy en la dirección correcta. Si no, mejor ni lo hago, ¿no? Entonces,
Esto, por supuesto, es necesario identificarlo para poder saber cuáles son los principales engaños mentales que existen, estar conscientes de ello y, por supuesto, de esa manera, tomar todas las ventajas de la información, de los datos, de los modelos de inteligencia artificial. Está genial, pero que no te quiten tu autonomía de saber pensar, que no te quiten tu autonomía de pensar críticamente. Así que, primero que nada, vamos a ver qué es el pensamiento crítico. Ok, el pensamiento crítico es la habilidad de analizar la información de manera objetiva. Esto significa poder diferenciar los hechos de las opiniones, significa ser capaz de poder hacer preguntas en lugar de hacer generalizaciones o de hacer suposiciones en función de la información que tenemos disponible, sino más bien significa estar realmente presente en la información que estamos consumiendo, saber cuál es el tipo de fuente, si es confiable o no, si esto más bien es de entretenimiento o realmente son hechos que me están informando de forma segura. Todo eso significa pensar críticamente y eso, por supuesto, es una maravilla porque nos ayuda mentalmente a evitar sesgos cognitivos, a evitar manipulaciones en general. Eso nos ayuda a estar más informados y a tomar mejores decisiones. El mantener el pensamiento crítico, por supuesto, que nos ayuda a tener un pensamiento sano. Nos ayuda a poder observar la información y todo lo que vemos a nuestro alrededor de una manera objetiva. Y claro que eso nos ayuda a tener una vida más rica, a tomar decisiones más acertadas y a movernos en la dirección correcta. Por supuesto que esto, el saber pensar de forma sana, el cuidar nuestro pensamiento crítico, nos ayuda a evitar los engaños mentales. Ahora, ¿qué es un engaño mental? Un engaño mental es una distorsión en nuestra forma de pensar. Y una distorsión en la forma de pensar implica que a lo mejor podemos estar cayendo en sesgos cognitivos. Y un sesgo cognitivo puede ser, por ejemplo, cuando a lo mejor aceptamos la información como sea, sin ni siquiera hacer preguntas, sin ni siquiera interesarnos en revisar las fuentes, asumir que algo es verdadero solamente porque muchas personas lo dicen o porque muchas personas están de acuerdo, o caer en generalizaciones o suposiciones en virtud de la información que conocemos. Ahora, acá te quiero compartir algunos de los principales engaños mentales para que puedas revisarlos y para que notes si estás cayendo o has caído en alguno de ellos y puedas modificarlo. Mira, un primer engaño mental que ocurre frecuentemente es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación ocurre cuando solamente buscamos información que está alineada con nuestra forma de pensar o con lo que creemos. Por ejemplo, imagínate que tú piensas que eres muy malo emprendiendo nuevos proyectos. Por supuesto que el sesgo de confirmación es que cualquier cosa que tú experimentes en la realidad, sea que en el celular estás viendo información en las redes, o a lo mejor estás buscando videos nuevos, o a lo mejor estás teniendo conversaciones con amigos, pero estás poniendo atención solamente a la información que confirma esa creencia o esa manera de pensar. Así es que, claro que eso es un sesgo de confirmación y el riesgo de caer en este engaño mental es que podría estar eso muy alejado de la realidad, porque probablemente tú eres muy bueno emprendiendo negocios o haciendo nuevos proyectos, pero por supuesto, si tienes esa manera de pensar o esa creencia, puede ser que derivado a ese sesgo de confirmación solamente estés acumulando datos y estés acumulando información nuevamente para reforzar lo que ya sabes o lo que ya piensas. Ahora, ¿cómo puedes evitar el sesgo de confirmación? Bueno, buscando
activamente puntos de vista opuestos, preguntándote qué información contradice tu idea y cuáles son las ventajas o desventajas. Con eso vas a salir de ese engaño mental. Oye, otro engaño mental es el pensamiento de todo o nada, o también conocido como pensamiento dicotómico. Y esto sencillamente es cuando lo vemos como o es blanco o es negro, es decir, o es éxito o es fracaso, o realmente esta es una buena persona o es malísima. Pero no nos detenemos a preguntar si lo que estamos pensando tiene matices intermedios. Por supuesto que para evitar este engaño mental, puedes poner escalas de medición, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cómo estoy evaluando la situación que está sucediendo en este momento? Eso te ayuda a evitar los extremos, a decir, oye, esto es súper bueno o esto es súper malo, para que puedas ver cómo vas haciendo progreso y a establecer una calificación aterrizada a la realidad. Oye, otro engaño mental que es súper frecuente y que a lo mejor tú y yo caemos normalmente es la generalización excesiva. Y esto es como, por ejemplo, cuando dices, oye, tuve una mala junta o me salió una mala presentación, entonces ahora digo, siempre que haya reuniones de ese tipo, me va a salir mal mi presentación. Bueno, por supuesto que el generalizar de forma excesiva nos manda al extremo, porque puede ser que con muy poquitos datos yo estoy generalizando o estoy haciendo suposiciones que no existen. Por supuesto que eso me está alejando de la realidad y me puede estar privando de tomar mejores decisiones o incluso hasta me puede privar de la posibilidad de aprender nuevas cosas. Así que para evitarlo, cuestiónate y ponte a reflexionar. Oye, ¿siempre me salen mal las presentaciones o siempre sucede esto? ¿En realidad es siempre? O cuando digo nunca, nunca va a pasar eso o nunca va a cambiar tal o cual situación, ¿en realidad es nunca? O sea, nunca, nunca. Más bien establece escalas de medición y pregúntate este tipo de cuestionamientos que te van a ayudar a decir, a ver, realmente busca datos y sé objetivo y más pragmático, identificando cuáles son los hechos, cuáles son los datos con los que cuentas. Y si aún así, con todos los datos con los que cuentas, llegas a la conclusión que a lo mejor no eres un buen presentador, entonces ahí ya tienes información bien relevante. Y la forma de darle la vuelta a eso es poniendo acción, enfocándote en lo que quieres hacer. Y si tú quieres ser un buen presentador, por ejemplo, entonces puedes establecer un objetivo para enfocarte en ello y modificar esa habilidad en cuestión. Oye, otro engaño mental que es súper común es el efecto halo. Y el efecto halo, que seguramente lo has escuchado antes, es cuando a lo mejor derivado de un evento o de una característica o incluso hasta una cualidad de una persona, podemos hacer generalizaciones de todo. A lo mejor porque imagínate cuando conociste a alguna persona que probablemente no te cayó bien al inicio. Y puede ser que esa persona, ya porque no hizo una conexión contigo, probablemente sus participaciones o la información que presenta o cualquier opinión que externa, probablemente tú te vas a sesgar y vas a decir, oye, esa persona realmente no conectamos, realmente no me cae bien y realmente dudo que sea competente. Ahí es en donde está el riesgo de ese engaño mental, porque no estamos hablando de lo mismo. Puede ser que a lo mejor con una persona no tuviste una buena relación o tienes una interacción que es deficiente, pero eso no significa que la persona no sea brillante o no significa que a lo mejor esta persona sea buenísima en una industria en particular o a lo mejor que no haya posibilidades incluso de hacer un excelente trabajo de equipo contigo en el futuro. Así que claro que este engaño mental del efecto halo es muy arriesgado también, porque si de plano sacamos nuestras propias conclusiones derivado de un solo evento o de una sola cosa en cuestión y de ahí calificamos a la persona o a la situación y ya lo corremos así por siempre y para siempre, bueno, claro que eso está muy alejado de la realidad. Así que para evitar ese tipo de engaños y nuevamente
realmente recuperar nuestro poder en nuestra manera de pensar, tener una forma de pensar sana o un pensamiento crítico responsable, bueno, podemos evitar y quitar completamente el efecto halo siendo muy congruentes, siendo más asertivos, analizando la información que se presenta, independientemente de si hay alguna o algunas características que no están alineadas con lo que queremos o con nuestras preferencias personales. Y por último, otro engaño mental que es muy frecuente es el pensamiento emocional. Y es que en ocasiones podemos ser completamente seres emocionales y menos racionales. Y el riesgo de tener este engaño mental es que nos aleja también de la realidad. A veces podemos decir, oye, ¿sabes qué? Es que siento realmente que me va a salir mal tal o cual proyecto, o siento que me va a ir mal por esta razón. Y ya porque lo siento intensamente, entonces lo traduzco a que eso es la realidad. Y por supuesto que no necesariamente. No significa, tú puedes a lo mejor sentir que no vas a conseguir algo o que no vas a lograr algo y realmente puede suceder completamente lo contrario. Puede ser que si tú te preparas, inviertes tu esfuerzo, te dedicas, tomas los siguientes pasos y ejecutas las acciones, puede ser que efectivamente logres esa cosa en cuestión. Pero por el contrario, puedes decir a lo mejor te sientes emocionalmente, te sientes súper relajado y sientes que todo está bajo control y dices, no, por supuesto que yo voy a conseguir súper fácil esto y no necesito ni prepararme, cuando a lo mejor ahí sucede completamente lo opuesto. Puede ser que esa emoción en realidad te arrastró a una realidad completamente diferente. Así que para evitar este engaño mental y regresar al pensamiento crítico, algo que puedes hacer es diferenciar qué es emoción y qué son hechos o qué es realidad. Y por supuesto que al hacer esta diferenciación, tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Siento temor o sabes qué? Me siento angustiado o sabes qué? Siento que no voy a ser exitoso en este proyecto. Bueno, entonces toma acción al respecto. Pero primero establece la diferencia entre emoción y hechos. Ahora, una vez que ya identificamos cuáles son los principales engaños mentales, bueno, ahora nos toca poner atención a nuestro pensamiento crítico para salvarlo, para rescatarlo y poder regresarle su salud. Así que la forma de pensar va a ser libre, va a ser más de introspección y claro que esto te va a dar mayor autonomía mental, te va a ayudar a que seas más libre, a que puedas tomar tus decisiones en función de lo que tú quieres y no de medios externos o de factores externos. Así que para evitar todos esos engaños mentales, tú puedes empezar a hacer pensamiento crítico de forma súper fácil, como partiendo de la base, haciendo preguntas. Porque las preguntas nos ayudan a poder ser más autorreflexivos, nos ayudan a hacer un alto en el camino, a ver lo que está pasando el día de hoy o la información que estamos analizando o la decisión que estamos por tomar o el cambio que queremos hacer, pero con mayor tranquilidad. El pensamiento crítico nos ayuda a que a través de las preguntas podemos decir, oye, a ver, ¿qué tanto me conviene esta cosa en cuestión? ¿O qué es lo que necesito para modificar esto? ¿O qué es lo que realmente quiero? ¿O cómo estoy considerando la situación que está pasando en este momento? ¿O en qué tipo de engaño mental estoy cayendo y cómo puedo modificar esto a mi favor? ¿Cómo puedo tener una vida más rica? ¿Cómo puedo alcanzar mis objetivos sin caer en este tipo de sesgos cognitivos? Así que esa es una forma rápida, fácil, para que tú puedas reforzar tu pensamiento crítico, salir de esos sesgos cognitivos y enfocarte más bien en tener un pensamiento sano que te ayude, que te
agregue valor y por sobre todo que te ayude a tomar mejores decisiones. Para pensar críticamente, también puedes diversificar la información. No solamente buscar información con tus ideas o con lo que a ti te gusta, sino que de vez en cuando puedes ver opiniones contrarias y estar tranquilo observando esas opiniones que son completamente opuestas a lo que tú crees, porque de ahí puedes sacar aprendizajes. Con esto vas a evitar cualquier tipo de manipulación o cualquier tipo de desinformación. Puedes aprender a tolerar la incomodidad. Pensar críticamente implica saber y ser consciente que vas a cometer errores, que puedes estar equivocado en una situación, en una decisión o en algo que estés haciendo. Pero el tener humildad intelectual significa que tú puedes reforzar ese pensamiento crítico, porque por supuesto puedes darte el permiso de reflexionar, de aprender de tus errores y de decir, oye, sí es cierto, a lo mejor esto lo hice mal o me equivoqué en esta situación o sabes qué, tomé una decisión errónea, pero ahora estoy enfocado en buscar diferentes fuentes de información, en saber mejor lo que quiero hacer, en conocer mejor hacia mi interior qué es realmente lo que quiero para de ahí partir y caminar hacia los resultados que quieres. Por último, y como conclusión, te diría, mira, el pensamiento crítico no es solamente una habilidad o una característica académica. En realidad es una forma de vida, es una forma de ser. Por eso está tan conectado con el desarrollo personal. No solamente vas a ver que sea una cualidad que se requiere en una posición de liderazgo o en una gerencia o a lo mejor en un empresario, pero también vas a ver que una persona que tiene esta característica del pensamiento crítico es porque realmente ha aprendido a pensar, ha aprendido a hacer un alto en el camino, ha aprendido a tener reacciones que le favorezcan en lugar de dejarse arrastrar por las emociones o por el efecto halo o en general por cualquiera de estos engaños mentales que revisamos. Así que el cultivar el pensamiento crítico es una buena cosa. Ahora, ¿se puede conseguir esto de la noche a la mañana? Bueno, seguramente no, porque claro que esto, como todas las habilidades, se va ganando con el tiempo, con hacerlo consciente. Pero la buena noticia es que tú y yo podemos tenerlo presente y decir, a ver, realmente aquí estoy tomando una decisión informada, estoy tomando una decisión bien pensada o simplemente me estoy dejando llevar por la emoción y tal cual, ¿no? Bueno, esto es importante porque con esa sencilla reflexión ya te va a conectar al pensamiento crítico, te va a conectar realmente con lo que tú quieres y con la forma de pensar que normalmente tú vas a estar entrenando y preparando a través del tiempo. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál es el engaño mental que más frecuentemente has observado y cuál de ellos te gustaría implementar a partir de ahora. Bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.